Esto es Rey Reviews. Hoy es sábado 2 de mayo del 2026, un día después del Día Trabajador, así que les deseo un feliz Día del Trabajador a todos. Mi nombre es Martín. Em, pues bien, vamos a hablar de una banda con una gran historia referente de una movida de metal en Europa, en un país en donde estaba ABBA, y con un entorno muy especial, triste, durante la grabación que repercutió en todo esto. Estoy hablando del último disco de At the Gates. Em, Es muy difícil hacer esta reseña ya que em, después les voy a contar. The Ghost of a Future Dead, lanzado por Century Media Records. Ellos se formaron originariamente en 1990. Son de Gotemburgo, Suecia, en donde se armaría esta movida fuerte posteriormente. Y el disco consta de 12 temas, uno de ellos instrumental, con un total aproximadamente de 42 minutos de duración. Fue grabado, toda esta data de Metal Archive se la sacó. Fue producido, grabado y mezclado por Jens Bogren y masterizado por Tony Lindgren. La formación que grabó este disco The Ghost of Future Dead consta de Thomas Lindberg, que en paz descanse, en voz; James Bioler en bajo; Anders Bioler en guitarra; Martin Larsson en guitarra y Adrian Erlandsson en batería. Bueno, hay que contar la historia de lo que pasó en este disco. El álbum originariamente se iba a editar bajo el título de Dissonant Void, pero lamentablemente en el proceso de grabación Thomas Lindberg contrae un cáncer muy, muy agresivo. ¿Por qué les decía que me toca emocionalmente a mí? Porque lamentablemente yo perdí a mi tío por cáncer en 1978, perdí a mi madre por cáncer de pulmón en 1997, entonces sé lo mierda que es esa enfermedad y los tratamientos. Él, al enterarse del diagnóstico, renombra The Dissonant Void, se pasa a llamar The Ghost of a Future Dead. Sería el fantasma de un futuro muerto en español. Todos los instrumentos se grabaron en los estudios Fascination Street de Örebro, Suecia, entre febrero y marzo del 2024. Y la voz de Thomas Lindberg, que después les voy a contar algunas suposiciones, se grabó en Welfare Studios de Gotemburgo, Suecia. En relación al tema de las voces de Thomas Lindberg, se afirma que las mismas fueron grabadas en un solo día, más exactamente el día anterior a la cirugía urgente a la cual tenía que ser sometido Thomas y antes del resto del álbum. O sea, se ve que fueron a grabar, Thomas lamentablemente se le diagnostica esta enfermedad de miércoles y después queda todo condicionado, ¿no? Eh, Lamentablemente un tipo veterano, joven, ¿no? Un referente de la movida de Gotemburgo, ¿no? Y luego de el segundo disco del año 2021, The Nightmare of Being, este iba a ser otro disco que traería de nuevo a The Gates al mapa, ¿no? No hace falta decir que Slaughter of the Soul es un disco referente para el death metal melódico en serio y con pelotas, ¿no? Pues bien, a ver, em, lo escuché mucho, lo escuché con mucha, bueno, congoja,
Este disco lo noto muy agresivo, muy frío y nostálgico, pero igual siempre la mira musical apunta al death metal melódico que ellos mismos ayudaron a forjar. ¿Hay añadidos atmosféricos acá? No, casi nulos. Hay mucha música con furia que hasta por momentos es tanta la rabia que mira cara de perro a los precursores de otro tipo de death metal sueco como Dismember, Entombed y Unleashed. Las dos violas son una usina demoledora de riffs que son muy acompañados por la sección rítmica que castiga duro. Y realmente el trabajo de violas de Anders Violer y Martin Larsson tiran muchas melodías como conforme al death metal melódico, ¿no? Y tono de guitarra es muy, muy nostálgico, muy condicionado por el contexto y es lógico, ¿no? Vos, después de enterarte de esto, vas a estar totalmente condicionado a una que te digan, bueno, tenés una sobrevida de tanto. La parte instrumental la noto con tintes de thrash metal. Y en el medio de toda esta música está la última interpretación vocal de Thomas Lindbergh. Em, la sensación, me puse tras sucesivas escuchas a ponerme más el centro en Lindbergh, ¿no? Es una sensación de urgencia que yo supongo que se contagió a los demás músicos, ¿no? Que le allanaron el camino para estas canciones y realmente las canciones son sublimes. Eh, hay algo que les voy a contar. Hay, algunos lo sabrán, hay una situación que se llama el canto del cisne, ¿no? Yo la viví con la muerte de mi padre, que no fue por cáncer. La muerte del cisne es cuando una persona está muy grave de enfermedad y el día antes o el anterior tiene una repuntada inexplicable, ¿no? Yo tuve una charla de media hora con mi viejo que estaba muy grave de enfermedad el día antes que muriera. Entonces, cuando muere al día siguiente a las 8 de la mañana, el que hace el certificado de defunción, yo le cuento lo que me pasó y me dice, mira, Martín, eso que te pasó es el canto del cisne. Es una repuntada y te vas, ¿no? Entonces, este disco es un canto de cisne, tal cual, ¿no? Y apunta mucho más a Slaughter of the Soul, con trash, con rabia, ¿no? Y el quinteto como, bueno, a partir de ahora vamos a apuntar más a esa época, en esa época que subieron a la fama dentro de la movida sueca y hambre sobre todo, furia, ¿no? Se cruza desesperación, nostalgia, sensación de pérdida y todo eso en la música la hace más urgente, más, ¿cómo decirles? Es un disco muy ajustado, ¿no? Pero no son esas tonalidades que... No soy un experto en Gotemburgo yo, pero esas tonalidades que son más friendly, melódicas en el death metal de Gotemburgo, como se dice sueco, ¿no? El tema de Fever Match asesta un primer golpe y ya es una fiesta de death thrash metal que para mí ya es una muy buena carta de presentación de lo que era el death metal melódico antes de, voy a ser sutil, antes de ser refinado para el consumo masivo.
Hay bandas que salieron después que lo ablandaron un poco. No voy a adentrar en detalles aquí. Me anoté temas, tengo un machete, aclaro. El mismo enfoque se da en temas que son muy frenéticos, como The Dissonant Boy y a Ritual of Waste. Y las violas están muy favorecidas en la mezcla y son tonos que tienden a ser, o patrones caóticos, todo muy acoplado con la batería y el bajo a un ritmo acelerado. Y la voz de Thomas Lindbergh, acá ya le saco la ficha, por momentos es un ronquido, una cosa de sacarme la mierda de afuera. El rango es medio, ¿no? Y, y sigo escuchando el disco y los violeros realmente lo que hicieron para este canto de cisne es descomunal, ¿no? Y mi opinión es que en este disco, por más de que Thomas, por un tema de simbolismo, de circunstancias, es el eh, querido, los dos violeros están a tope, son el mascarón de proa del disco. Otros temas son más rápidos, pero tienen más matices y tienen un poco menos están más oxigenados y eso permite que cuando los escuches tengan más dinámicas. Of Interstellar Death y Tomb of Heaven, que son igual de feroces, pero también vienen con esto que dije, cambios de secciones, giros en los riffs, giros en los ritmos. Incluso cuando ellos bajan el tempo y la aguja del velocímetro va o para, no sé para qué lado va, entra en juego un mayor grado de groove y profundidad en el arreglo. No se pierde un ápice de fervor o de fuego, intensidad, eh, necesidad de expresarme, se me va el tiempo. Hay un tema que es más death and roll, Induct Distortion, líneas de armonía, guitarras, los acordes fluyen, pero el bajo, que no hablé todavía ahora, está ahí presente sacudiendo la tierra, secundando el gruñido y rugido que es la voz de Thomas Limper. Hay temas que son un cachitín más lentos, como Death Horda, o de medio tiempo como Parasitical Hate. En los dos casos, ¿qué les puedo decir? Escuché momentos más atmosféricos. Me contradigo con lo que dije de que no hay atmósferas anteriormente. Acá hay un poquitín, pero es nada. Es este tema prácticamente. Que las atmósferas no escatiman en agresividad y te meten una suerte de imágenes cavernosas, oscuras, sensación de soledad. Estoy hablando de muchos sentimientos que lógicamente Lindbergh, con todo el dolor y todo lo que implica un tratamiento de lucha contra el cáncer, que es terrible, les aviso, terrible, por lo que yo he visto y me han contado mis parientes. Él todo eso lo agarra y se ¡fa! ¿No? Se desata después una poderosa catarata de riffs. Y la música realmente es excelente, la composición, la mezcla, las guitarras, la batería, tomas. eh, por momentos se desata a más velocidad. Entre la parte final del álbum hay dos tracks que son demoledores. Uno que tiene mucho de thrash, de Unfathomable, y el final que es Black Hole Emission. Es difícil, creo,
apreciar plenamente la magnitud de la pérdida que supone este gran álbum. ¿Qué sé yo? ¿Quién de nosotros puede cuantificar el potencial futuro de una persona en cualquier momento de su vida? No, no, solo con te dicen, che, tenés cáncer. Y menos de alguien con un currículum tan sólido como el de Thomas Lindbergh. También noté un contraste entre las interpretaciones más crudas y en directo de Thomas contra el... La música es agresiva, es furiosa, es nostálgica, pero una banda ajustada y a tope, ¿no? Y tal vez él, sabiendo que iba a ser el último álbum, ¿no? De, de esta escena que realmente ayudó casi a crear, difícilmente podría representar una despedida más apropiada. Desde un camino termina, otros comienzan, y este camino alcanzó su destino en un estallido de gloria que la verdad ningún fan del mínimo death metal que se precie debería perderse. Pero ahora, con la muerte prematura de Thomas Lindbergh, es hora de decir adiós para siempre, teniendo en cuenta su terrible enfermedad y las inevitables consecuencias. El tipo, así todo, hace las voces de The Ghost of a Future Dead. Otra persona no sé cómo hubiera reaccionado. Cada uno es como es, somos como somos, pero ante un diagnóstico tan terrible que sabes que te vas a morir, lamentablemente. En otros casos los tratos tienen solución. Acá era un cáncer muy raro. Y bueno, excelente disco, muy sombrío, un adiós. Hay esa sensación de adiós. Eh, las líricas, por lo que vi, son súper oscuras. Y todo esto, si uno lo pone en contexto, es muy difícil que no te pegue. A mí me pegó mucho. Eh, es imposible no sentir un ápice de emoción con tanta música y vocalizaciones con urgencia y agresión. Nada más, que en paz descanse Thomas Lindbergh. La calificación para este disco es de 9/10. Me costó. Hasta luego.